público más joven que he tenido nunca. Esto es un trato literario. Bueno, pues buenas noches. Gracias por vuestra presencia. Os presento a alguien que no hacía falta que os presente porque conocéis seguro, pero os lo presento, Joaquín Fernández Valdés, que es traductor de literatura rusa, intérprete de ruso-catalán, licenciado en Filología Eslava en la Universidad de Barcelona y amplió sus estudios en la Universidad Estatal de Moscú. Desde el 2020 imparte clases de traducción de ruso en la Universidad Autónoma de Barcelona. En el 2011 obtuvo una mención especial en el jurado del Premio de la Literatura Rusa en España por su traducción El reino de Dios está en nosotros, en vosotros, perdón, de Tolstói. Y en el 2015 fue finalista del Premio Esther Benítez por la traducción de Nido de Nobles de Turgenev. En el 16 ganó el Premio Internacional Real de Rusia por su traducción de Padres e Hijos de Turgenev, y en el 22 ganó el Premio Esther Benítez por su traducción de Guerra y Paz de Tolstói. Y ha participado con ponencias en congresos internacionales de traducción literaria rusa en varios sitios, pero en uno en Yasnaya, no sé si lo pronuncio bien, Yasnaya, Poliana, que es donde nació y murió Tolstói, en Moscú, en Ereván y en Yelakuva. Bueno, y os dejo con él que os hable de Turgenev y su traducción. Gracias. Primero, ¿se oye así o preferís con micro? ¿Lo oís? ¿Sí? Vale, si no se oye me decís y cojo el micro, ¿vale? Bueno, gracias por venir y gracias también a Gabriel Ormaechea y a CEC por organizar este ciclo de charlas con traductores, ya que no tenemos siempre oportunidad los traductores de hablar en todas partes y siempre que nos invitan a algún sitio nos gusta hablar de lo nuestro, ¿no? Y como esta charla está enfocada no solo a público general, sino que hay varios traductores entre vosotros y el ciclo es de traductores, pues hablaré primero de la vida de Iván Turgenev, de cómo me surgió la oportunidad de empezar a traducirlo y después hablaré de aspectos más concretos que tienen que ver más con el oficio de traducir y de los problemas que me han podido surgir traduciendo a Turgenev o bueno, experiencias que he tenido, ¿no? Entonces, en invierno de 2013, el Instituto de la Traducción de Moscú me invitó a un encuentro que organizaba entre editores, escritores y traductores para difundir la literatura rusa por todo el mundo. Y allí tuve la suerte de conocer a Luis Magriñá, que no lo conozcáis, es el editor que lleva la colección de clásicos de Alba Editorial. Allí nos conocimos y pensamos que bueno, en el futuro podríamos trabajar juntos. Entonces, la primera vez que colaboré con Alba Editorial fue haciendo informes de lectura y a partir de allí a Luis le debieron gustar los informes, yo me ofrecí como traductor y entonces ya me dijo, venga va, proponme alguna traducción, ¿no? Entonces yo por eso siempre recomiendo a los alumnos de la universidad, por ejemplo, que una buena manera de entrar en contacto con una editorial es precisamente eso, haciendo informes de lectura, porque a mí, en este caso con Alba, me fue muy bien. Entonces, pues pensé qué títulos le podía ofrecer. A mí me apetecía mucho traducir un clásico, pero de ficción. Yo había traducido a Tolstói, pero ensayo. Tenía muchas ganas de traducir una novela rusa, muy rusa, que pasara en el campo ruso en el siglo XIX. Y entonces estuve pensando en varias opciones y vi que una de ellas podía ser Nido de Nobles, de Turgenev, porque es una obra muy importante en la literatura rusa. Allá todo el mundo la conoce. Y aquí llevaba como más de medio siglo sin traducirse. Creo que la traducción se llamaba Nido de Hidalgos o algo así, era una traducción muy antigua, y entonces pensé que tenía sentido pues como llenar este vacío, ¿no? Se lo propuse a Luis, me dijo que sí, que adelante,
traduje esta novela, al siguiente año otra más de Turgeniev, que fue la de Padres e Hijos, al siguiente año otra más de Turgeniev, que era En Vísperas, y justo la semana pasada salió esta que tenéis aquí, que es Aguas de Primavera, que es una novela corta, que se diría, no está considerada de las novelas, sino de las novelas cortas, y que es lo último que he hecho con Turgeniev, y está muy bien que haya coincidido esta charla, porque también puede ser un poco presentación de este último libro, ¿no?, que ha salido de Aguas de Primavera. Bueno, pero antes de nada, estaría bien hablar de quién era Iván Turgeniev y por qué es un autor tan importante en la literatura rusa. Porque Turgeniev, hace unos años, hace unas décadas, y en el siglo XIX, era un autor famosísimo, y de hecho en Rusia, fuera de Rusia, en Europa, se lo conocía muchísimo más que a cualquier otro autor. Hoy en día, si le preguntas a alguien, a un autor ruso, pues te dirán básicamente Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov. Y a un nivel más avanzado igual te dicen Pushkin, o igual te dicen Gogol. Pero Turgeniev normalmente no te lo van a decir, porque es un autor que es eso, que antes era famosísimo, pero ha quedado un poco más en segundo plano. En Rusia no, en Rusia sigue siendo famosísimo, pero fuera de Rusia se le conoce, pero menos que a los demás. Ahora, hoy en día, básicamente serían sobre todo eso, Tolstoy, Dostoyevsky y Chekhov. Entonces, para dar una respuesta a la importancia de Turgeniev, pues haré un repaso a los hechos más destacados de su biografía, y en especial a las dos relaciones que más le marcaron en su vida, que fueron la primera con su madre, Varvara Litovínova, y la segunda con una cantante de ópera de origen español que se llamaba Paulina Viardot García. También comentaré algunas de sus obras y su papel como escritor occidentalista. Y si da tiempo, igual su relación con otros escritores famosos como Tolstoy o Dostoyevsky. Creo que en Turgeniev es muy interesante cómo se concentran elementos que en principio podrían parecer como contradictorios y irreconciliables. Porque es curioso que un occidentalista y cosmopolita como él, que vivió la mayor parte de su vida fuera de Rusia, pudiera reflejar en sus obras con tanta autenticidad un poco el espíritu de Rusia. Porque no sé si sabéis que en Rusia hay un debate todavía hoy en día entre los occidentalistas y los eslavófilos. Son como dos tendencias de pensamiento. Los occidentalistas son los rusos que miran hacia Europa y creen que el futuro de Rusia o del progreso está en Europa. Miran hacia Francia, hacia Alemania, sobre todo Inglaterra. En cambio, los eslavófilos creen que Rusia tiene que conservar como su esencia, la ausencia rusa, el espíritu ruso, y no contaminarse por Europa, porque Europa le lleva un poco al camino de la perdición y de la corrupción. Pues esto que pasaba en el siglo XIX, hoy en día sigue súper vigente en la sociedad rusa, y hay gente que sigue mirando hacia Europa y que creen que el futuro está en Europa, y el resto, y el contrario, la gente que cree que Rusia tiene que estar cerrada y no se tiene que dejar contaminar por Europa. También es interesante cómo este aristócrata, este gran señor, porque era aristócrata, era noble, hijo de grandes terratenientes, supiera penetrar de esa manera en la vida del pueblo ruso, de los siervos rusos y de la gente humilde de Rusia. O también es curioso cómo un hombre que en principio carecía de temperamento político supiera reflejar las polémicas políticas más importantes de su momento, ¿no? Las obras de Turgeniev, algunas fueron muy alabadas, otras muy criticadas, pero él siempre lo que buscó en ellas era como buscar la verdad y el progreso de Rusia. Entonces, los padres de Turgeniev provenían de una antigua estirpe de nobleza rural rusa,
El padre, Sergei Turgeniev, era un hombre joven, muy atractivo, que servía en la Guardia Real, pero era pobre, necesitaba dinero. Entonces tuvo que casarse con la madre, la que fue después la madre de Turgeniev, Varvara Lutovinova. En el momento de casarse, ella tenía 29 años, que para su momento se consideraba que era mayor, ya había pasado el arroz, y era fea, según las propias palabras de Turgeniev y de todo el mundo que la conocía. Lo que pasa es que era muy rica. Tenía una hacienda impresionante que se llamaba Spasskoye Lutovinovo, que es preciosa, después veréis alguna foto, que contaba con 5.000 almas. Las almas en Rusia era la manera de decir los siervos. Tenía 5.000 siervos o esclavos. Entonces, en ese momento, en Rusia, en el siglo XIX, antes de que se aboliera el sistema de los siervos, de los esclavos, digamos, que fue en 1861, la riqueza de las personas se medía sobre todo en el número de almas que tenía, en el número de siervos. Y ella tenía 5.000. Entonces fue un matrimonio muy desdichado, ella estaba muy enamorada de él, pero él era muy mujeriego, tenía líos con las sirvientas, las campesinas, con muchas mujeres. Ella lo pasaba muy mal y tenía unos celos enfermizos. Entonces Turgeniev, en una de sus obras, haciendo una clara alusión a sus padres, escribió: mi padre, aún joven y muy guapo, se había casado por interés. Ella tenía 10 años más que él. La vida que llevaba mi madre era triste. Estaba constantemente inquieta, celosa, enfadada, aunque no en presencia de mi padre. Iván Turgeniev nació en Oriol, que es una pequeña ciudad de provincia rusa, en 1818, 2 años después de que se hubieran casado sus padres. Eran 3 hermanos, aunque el pequeño murió a los 18 años de epilepsia, y hasta los 9 años Turgeniev vivió en la hacienda de la madre, en Spasskoye Lutovinovo. Era una hacienda en el campo, que ahora la veremos. Esta era la madre ya mayor. Y esta era la hacienda, la casa. Entonces, Varvara Lutovinova, la madre de Turgeniev, tenía un carácter muy difícil y contradictorio. Se preocupaba mucho por sus hijos, pero a la vez era muy cruel y despótica con ellos, y a menudo los sometía a castigos físicos. Creo que vale la pena pararse un poco en la figura de la madre de Turgeniev, porque la relación que tuvo Turgeniev con ella le marcó la vida y sobre todo la obra. Encontramos muchos elementos de la relación que tuvo con su madre en las obras que escribió. Para que entendamos de qué medio familiar procedía Varvara Lutovinova, tenemos que saber que tuvo una madre de la que se decía que cuando ya estaba prácticamente inválida, golpeó con un bastón a un joven criado que la estaba atendiendo, y cuando estaba en el suelo lo ahogó lo asfixió con una almohada. La madre de Varvara Lutovinova nunca la quiso, siempre la trató mal. Cuando se quedó viuda, se casó con otro hombre, y este hombre trató muy mal también a la madre de Turgeniev. Cuando tenía 16 años ella le intentó violar. Ella tuvo que huir de la hacienda y se marchó a otra hacienda cerca a pie, donde vivía su tío. Con su tío tuvo unas relaciones que no están muy claras exactamente de qué tipo fueron, pero cuando él se murió la dejó a ella como heredera, y es cuando heredó la hacienda tan grande, Spasskoye Lutovinovo, y todos los siervos. Entonces, tras una infancia así, la madre de Turgeniev desarrolló un carácter irascible, cruel y despótico, y por cualquier motivo hacía azotar a sus hijos,
y a los criados también. Los llevaba a una cuadra y hacía que los pegaran con un látigo o hacía que los deportaran a Siberia, por ejemplo. En la obra de Turgeniev veremos reflejados muchos episodios ocurridos en la hacienda, porque él nunca se liberó de estos recuerdos de la infancia. Entonces veremos a la madre encarnada en distintos personajes femeninos de su obra. Por ejemplo, el nido de nobles la encontraríamos en la tía Glafira, que en esta novela así nos la describe Turgeniev. Glafira era un ser extraño, fea, jorobada, delgada, con los ojos muy abiertos y mirada severa, la boca fina y apretada. Y más adelante dice: Glafira había puesto poco a poco toda la casa bajo su mando. Todo el mundo, empezando por el padre, se sometía a su voluntad. Sin su permiso no se repartía ni un terrón de azúcar, y antes habría preferido morir que compartir el poder. O en Mumú, por ejemplo, un relato muy famoso de Turgeniev. En Mumú hay un momento, hay un criado que es sordomudo, que está enamorado de un perro, y es el único ser con el que puede compartir algo de afecto. Pero la jefa, digamos, el ama, le molestan los ladridos del perro y el criado tiene que ahogarlo en un río, creo que es, ¿no? Lo tiene que asfixiar. Esto es una situación que también le pasó a Turgeniev cuando era pequeño, y el criado era Gerasim y tuvo que ahogar a su perro porque a la madre le molestaban los ladridos. O, por ejemplo, en otra obra que se llama Punin y Baburin, hay un personaje que es la abuela y que hace deportar a dos criados porque no la han saludado cuando ha entrado. Y esto pasó también. Había dos criados que cuando la madre entró en la casa no se quitaron el gorro para saludarla y los envió a Siberia. Y no sé por qué me río, pero... Bueno, este maltrato continuado hizo sufrir mucho a Turgeniev, que tuvo una infancia muy desgraciada, y hizo que le surgiera una aversión completa a todo tipo de maltrato vejatorio y despotismo. Y por eso se volvió muy partidario, hizo todo lo que pudo para la liberación de los siervos. Siempre que pudo luchó por la liberación de los siervos hasta que se consiguió en 1861. Entonces esta compasión hizo que lo empujara años más tarde a escribir Los apuntes de un cazador, que son muy importantes en su obra, y que se dice que el zar Alejandro II, después de leer estos relatos del cazador, firmó el decreto para liberar a los siervos. Más cosas que encontramos en la biografía de Turgeniev en su obra. Cuando se trasladaron a vivir a Moscú, se enamoró de una chica más mayor que él, pero que era joven, tendría unos 18 años ella, la princesa Yekaterina Shakovskaya. Estaba enamoradísimo de ella, pero un día se enteró que ella tenía un lío con el padre de Turgeniev. Entonces esta historia la veremos reflejada en El primer amor. El primer amor es igual una de las obras más bonitas de Turgeniev y refleja esta historia que está tomada de su biografía. Cuando al cabo de unos años Turgeniev se trasladó a vivir a Alemania, allí estudió filosofía, y este contacto con Alemania es lo que le empezó a hacer ser occidentalista, porque vio como que el futuro de Rusia estaba en Occidente, estaba en la cultura europea. Aquí se hizo muy amigo de Mikhail Bakunin, del anarquista, pero Mikhail Bakunin era un aristócrata y en esos momentos ni pensaban ser anarquista ni nada, y simplemente lo que hacían era estudiar filosofía y divertirse y pasárselo bien y gastar mucho dinero pues en los casinos y en ropa buena y comida buena. Entonces, después de estos años en Europa, Turgeniev volvió a Rusia, se instaló un tiempo en la hacienda de la madre
y allí tuvo una relación con una sierva, con una campesina, y la dejó embarazada, y tuvieron una hija. Él se quiso casar con ella, la madre puso el grito en el cielo, dijo que por encima de su cadáver, y entonces enviaron a la campesina a Moscú a casarla con otro hombre. Al cabo de unos años, Turgeniev conoció a la hija, la reconoció como su propia hija, se llama Pelageya, y la envió a vivir a París, pero esto ya os hablaré un poco más adelante. ¿Qué más? A ver, ¿qué hora es? En 1843 pasó una cosa muy importante en la vida de Turgeniev porque conoció, os he dicho que eran dos mujeres las que habían marcado su vida, a la segunda mujer que marcó su vida, que fue Paulina Viardot, esta cantante de ópera. Ella estaba haciendo una gira por San Petersburgo con su marido, el marido le hacía como de representante, le llevaba a todas las giras, y Paulina Viardot era una cantante que en su momento era famosísima en toda Rusia, sería como una especie de Calas hoy en día, ¿no? Era famosísima en Rusia, en Europa y en Francia, donde vivía. Los padres de Paulina eran españoles, el padre era de Sevilla, era Manuel García, y era un cantante de ópera muy, muy famoso, que precisamente lo veremos salir en Aguas de Primavera. En Aguas de Primavera se habla del padre de Paulina Viardot, como uno de los mejores cantantes de su momento. Paulina Viardot estaba muy conectada con todo el mundo cultural europeo, era muy amiga de Chopin, de George Sand, de todos los escritores y músicos famosos del momento. Y tanto era así, ella no era muy agraciada físicamente, pero tenía un carácter, como decían, muy español, ¿no? Tenía mucho carácter y era muy fascinante. Y tanto era así que George Sand escribió una novela inspirándose en ella, una novela que se llama Consuelo, y entonces se inspiró en Paulina Viardot. Bueno, desde que conoció a Paulina Viardot, aunque estuviera casada, Turgeniev se volvió loco por ella y la siguió a ella y a su marido por toda Europa hasta el día en que se murió. Fueran a donde fueran, él iba detrás. Ellos tenían como un castillo en Francia, en París, en Courtabelle, que se llamaba, que ya no existe, y se quedaba temporadas a vivir allí y a escribir sus obras. O años más tarde, ellos hicieron una casa en Bougival, a las afueras de París, y él se construyó una casa a pocos metros, ¿no? Estaba muy obsesionado con ella. No está muy clara las relaciones que tenían este trío amoroso, pero era un trío amoroso realmente, en el sentido de que en principio mantenían las formas. El marido de Paulina estaba a veces celoso de Turgeniev, pero mantenían su amor como muy en secreto, ¿no? Se cree, o hay alguna teoría, de que igual uno de los hijos de Paulina Viardot era hijo de Turgeniev, el cuarto. Lo que pasa es que son teorías, no se sabe exactamente. Entonces, la relación era tan estrecha entre ellos que incluso esta hija que os he dicho antes, que tuvo con una sierva, la sacó de la hacienda de la madre, porque si no allí habría acabado muy mal, y la educaron los Viardot. O sea, los Viardot educaron a la hija de Turgeniev y vivió con ellos. Todo esto y esta historia entre ellos tres, entre Pauline, Louis Viardot, el marido de Pauline, y Turgeniev, está muy bien explicada en un libro que es súper interesante, que se llama Los Europeos, no sé si lo conocéis, de Orlando Figes, que él tiene el baile de Natasha y de Los Europeos. Y en ese libro traza la historia cultural de Europa y las relaciones entre Rusia y Europa a través de ese trío amoroso, ¿no? Es como que es un poco el esqueleto para trazar toda esta historia cultural de Rusia y de Europa, y que es súper interesante. Si podéis, yo de vosotros lo leería porque vale mucho la pena, porque además lo explica de una manera muy amena,
también te habla mucho de cómo empezó el mundo de la traducción, el mundo de los derechos de autor, del copyright, de cómo gracias al surgimiento del ferrocarril y de las mejoras en la imprenta, allí es donde nació un poco la cultura europea universal, no solo de los países aislados, sino como una concepción de continente, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Como os he dicho, Turgenev escribió Los Apuntes del Cazador, que es de las obras más importantes de él, y en él vemos una serie de cuadros vivos y de bellísimas descripciones de la naturaleza, y es como una de las primeras veces donde se presenta a los campesinos y a los siervos como personas de carne y hueso, con sentimientos y como seres humanos, ¿no? Y esto era algo más novedoso en la literatura rusa, y por eso fue tan importante para que la sociedad comprendiera el salvajismo de someter a otros seres humanos al esclavismo. En la primera novela de Turgenev, que yo no he traducido, pero está publicada en Alba Editorial también, es Rudin, y lo interesante en Rudin es que Turgenev presenta uno de los arquetipos literarios más importantes de la literatura rusa, que sería el hombre superfluo o inútil, que sería como una persona que quiere hacer el bien o quiere hacer algo, pero vive en un estado totalitario, absolutista, y se ve incapaz de hacer nada. Entonces, es un poco, no es que sea un charlatán, pero habla mucho de lo que hay que hacer y al final no hace nada. Se queda sentado en un sillón porque realmente no sabe cómo empezar a actuar. Entonces, en Rudin presenta uno de los primeros hombres superfluos de la literatura rusa, aunque no es el primero, habían otros antes, y como prototipo cogió a Mikhail Bakunin, aunque Bakunin era un hombre muy activo, no era una persona que parloteara y no hiciera nada, se ve que es muy activo, pero al final el protagonista de Rudin es una amalgama entre Bakunin y muchos personajes de esa época, ¿no? Pero con eso construye este arquetipo literario tan continuo en la literatura rusa. La siguiente novela que escribió Turgenev fue Nido de Nobles, que esta es la primera que yo traduje de él. Entonces Nido de Nobles fue una de las obras que más fama le dieron en su carrera literaria y que menos críticas, porque después tuvo otras obras más políticas que tuvo unas polémicas en la sociedad rusa muy importantes. Pero en Nido de Nobles no, porque Nido de Nobles es una novela más lírica, que nos describe más la vida de la aristocracia en el campo ruso, reposada, y en las haciendas del campo ruso. El Nido de Nobles es una expresión que Turgenev usaría más de una ocasión, que es como un núcleo, una pequeña familia de nobles que se constituía en la hacienda, en la finca, y la aldea que pertenecía a la hacienda. Estos núcleos pequeños aristocráticos que estaban condenados a desaparecer porque era un sistema ruinoso y con la abolición de la servidumbre. Entonces la prosa de Nido de Nobles se caracteriza por ser muy lírica, muy amorosa, llena de plasticidad y musicalidad. Porque la naturaleza tiene un papel muy importante en la obra de Turgenev, no es un elemento decorativo, sino es un personaje principal. A Turgenev se le considera, no es tan profundo igual como otros escritores, no es tan profundo como Dostoyevsky o Tolstoy, pero se le considera uno de los estilistas más importantes de la literatura rusa. Cuando lees a Turgenev en ruso es una delicia, es como escuchar música, ¿no? Es como si pintaran cuadro. Entonces, en ese sentido se considera eso, junto con Bunin y algún otro escritor, como que Turgenev tiene la prosa más equilibrada, musical y estilística entre todos los autores rusos.
La siguiente novela, que también traduje yo, en Vísperas, encontramos un personaje muy interesante, que sería Yelena, porque lejos de ser, como la mayoría de obras rusas, un personaje un poco más pasivo, es una mujer activa, que se escapa de su casa porque está muy enamorada de un revolucionario búlgaro que quiere la liberación de su país, y abandona a su familia para irse detrás de él. Cuando salió publicada en Vísperas, la sociedad rusa se escandalizó, había quien dijo que era un Don Quijote con faldas, y en ese sentido fue polémico, pero era un personaje como muy novedoso en la literatura rusa. La siguiente novela que escribió Turgeniev era Padres e hijos, y seguramente es la novela más famosa y la más polémica también en su momento, y de la que más se ha escrito de toda su obra literaria. Porque, a diferencia de de Nido de Nobles, que era así como más bucólica, más descriptiva, en esta plantea ya directamente un debate más social. Entonces aquí, en Padres e hijos, Turgeniev enfrenta a dos generaciones, a los padres y a los hijos, ya lo dice el título, en la que los hijos serían los nihilistas. Este arquetipo de la literatura rusa, que no es que lo creara Turgeniev, pero sí que lo popularizó él. Vladimir Nabokov, en su curso de literatura rusa, sintetiza perfectamente al protagonista de la novela, este nihilista, que se llama Bazarov. Dice: Bazarov, representante de esta generación más joven, es agresivamente materialista. Para él no hay religión ni valores estéticos o morales. Él no cree nada más que en las ranas, es decir, en nada que no sea resultado de su experiencia científica y práctica. Es difícil que nos hagamos una idea del escándalo que produjo esta novela en Rusia. Los ejemplares volaron, o sea, se vendió muchísimo, pero la juventud revolucionaria se enfadó porque creían que Bazarov, este nihilista, era una caricatura y que Turgeniev se reía de él. En cambio, los conservadores creían que Turgeniev se echaba a los pies de los nihilistas y que los estaban alabando, o sea que no contentó a ninguno de los dos. Y es que había un enfrentamiento muy fuerte en la sociedad rusa entre esta nueva generación, que serían como los padres o los abuelos de los futuros bolcheviques o revolucionarios, podríamos decir, y la parte de la sociedad más conservadora, ¿no? Que creían en una Rusia autocrática, absolutista y donde no hubiera ningún tipo de libertad. Entonces, esta gente más conservadora, estas capas conservadoras de la sociedad, creían que era muy peligroso alentar a esta juventud nihilista, y de hecho, en 1881, después de varios atentados fallidos, jóvenes revolucionarios acabaron asesinando al zar Alejandro II en 1881, que de hecho fue el mejor zar que tuvo Rusia, el que abolió la servidumbre, el que introdujo más reformas, pero lo mataron los jóvenes revolucionarios. Turgeniev es importante también porque participó muy activamente en la vida cultural europea. Como siempre estaba viajando entre Rusia y Europa y vivió más tiempo, de hecho, fuera de Rusia que en Rusia, vivió mucho en Francia y en Alemania, en estos dos países vivió muchos años. Por eso, en su momento, fue sin duda el escritor más famoso de la literatura rusa, como os he dicho antes, y gracias a él se difundió
la literatura de otros autores como Tolstoy o Dostoyevsky. Fue él un poco el emisario de esta literatura rusa y gracias a él esos autores llegaron sobre todo a París. París en ese momento era el centro del mundo y todo pasaba por París y por la literatura francesa, y de hecho casi todas las obras que se traducían siempre a partir del francés. No solo en España todas las traducciones que tenemos de ese momento, incluso hasta principios del siglo XX, de la literatura rusa hablo, vienen del francés. Esto se ve clarísimamente que todas vienen del francés, no había traducciones directas, pero no solo en España, pasaba en muchos más países, ¿no? Que toda la cultura pasaba a través de París. Entonces, Turgeniev se relacionaba y se carteaba con autores como Dickens, George Sand, Victor Hugo, Maupassant, Émile Zola o Flaubert, por ejemplo. Con Flaubert es con quien tuvo una amistad más estrecha, se leían sus obras mutuamente, se las criticaban mutuamente, siempre con mucho cariño, y se daban consejos, y hay de hecho una interesante correspondencia entre ellos dos. Yo la tengo en una edición muy antigua que compré en un libro de segunda mano, no sé si todavía se encuentra, pero está muy bien ver la relación que tenían ellos dos a través de sus cartas. Volviendo a la vida de Turgeniev, a los últimos años, estuvo muy enfermo, en los últimos años le cuidó Pauline Viardot. En esos momentos él vivía en esta casa, la dacha que llamaba, a escasos metros de Pauline Viardot, y murió el mismo año que el marido de Pauline Viardot, con meses de diferencia, ¿no? Entonces ella enterró primero al marido legítimo y después al marido no oficial, digamos. Poco después fue trasladado a Rusia porque él quería que lo enterraran en San Petersburgo, y causó una impresión enorme. En Rusia hubo colas kilométricas para despedir su cuerpo, y bueno, en Rusia realmente fue, y en Rusia y en París también hubo un funeral donde asistieron las personas más importantes de la cultura del momento. A ver, ¿qué más? Es que os podría hablar más de la vida de Turgeniev, pero estoy mirando el tiempo. Vale, 51. Vale, ahora esto va a tener más que ver con traducir. Cuando uno traduce un clásico que ya ha sido traducido, hay varias maneras de enfrentarse a ello, ¿no? Hay traductores que prefieren no leer ninguna traducción o no saber qué se ha hecho antes de él porque tiene miedo que le contamine, ¿no? A mí me gusta, antes de traducir un clásico que ya se ha traducido, hacer como un poco una radiografía, un estado de la cuestión un poco de qué se ha hecho con ese libro antes de lo que voy a hacer yo, cuántas traducciones existen, de qué años son, y ver un poco las características principales de las traducciones, más o menos, tampoco es que las estudie, pero es hacerse un cuadro general para saber en qué fallan, las virtudes que tienen y qué puedo aportar yo con una nueva traducción, ¿no? Entonces a mí este panorama general me gusta hacerlo. Después, una vez que estoy traduciendo, a no ser que sea casos muy concretos que no sé muy bien qué hacer, a veces consultas a ver qué ha hecho ese traductor, y os habrá pasado a los traductores que justo el punto que vas a consultar ves que el traductor anterior ha tropezado en el mismo sitio, o que mágicamente esa frase que te da problemas no existe, ¿no? La traducción ha desaparecido. La palabra ha desaparecido, la palabra que te crea conflicto, o incluso la frase, ¿no? Pero a veces esta sensación de saltar con red, porque alguien se ha enfrentado a ese mismo problema antes, te da cierta seguridad. Entonces, ya os digo, mientras estoy traduciendo no quiero consultar las traducciones, porque es verdad que lo que ves impreso en un papel
te parece siempre más bueno que tu Word lleno de tachaduras y de subrayados, y te puede influenciar, pero sí que puede servir como referencia en algunos casos. Lo que se detecta en las traducciones antiguas de un clásico, con Turgenev pasa, con Turgenev no tanto, igual más con Tolstói y Dostoyevsky, es que en las traducciones antiguas el estilo de los autores estaba más planchado. Se intentaba unificar todo más para que llegara mejor al lector. Entonces la voz del autor un poco sonaban todos igual, ¿no? Para que quedara el texto uniforme, bien planchado, bien liso y sin ninguna estridencia. Me acuerdo que una vez en Málaga, en un encuentro de traductores, David Paradela citó a una de las primeras traductoras de Tolstói, Louise Maud, que decía que a veces le daba la sensación de que Tolstói escribiera mal adrede y que ella mejoraba el estilo del autor en sus traducciones. Entonces ella decía, Tolstói suena mucho mejor en inglés que en ruso, que suena fatal, ¿no? Entonces un poco esto es lo que a veces nos encontramos con las traducciones antiguas, no siempre, pero suele pasar, y cuando yo traduzco una obra de Turgenev, lo que intento siempre es ser súper fiel al estilo del autor y pegarme también mucho, no ser literal por supuesto, pero ser muy cuidadoso con todos los detalles, en la ropa, en las cuestiones históricas, en las monedas, en las medidas, en los registros lingüísticos, ser como muy cercano a la manera en la que escribía él. Pero al contrario de Tolstói o Dostoyevsky, que te ponen un poco la vida difícil porque tienen un estilo muy complejo de traducir, Turgenev te pone las cosas más fácil porque su prosa es armoniosa, es musical, es equilibrada, es como que corre bien, ¿no? Lo que tanto le gusta a los editores y a los correctores es que fluye, pues la prosa de Turgenev fluye, o sea, tú simplemente le tienes que acompañar, pero digamos que te lo pone fácil en ese sentido como traductor. Como os he dicho, Turgenev es un placer traducirlo en el sentido de que es un paisajista impresionante. Entonces, en sus obras son como pequeñas acuarelas, las descripciones de la naturaleza son preciosas, que si hay tiempo os puedo leer alguna. Los pequeños esbozos biográficos que hace de los personajes son también como encantadores. Entonces eso, no tiene igual una profundidad que encontramos en Tolstói, pero traducirlo y leerlo es como delicioso, ¿no? Es como comerte un caramelito. Sus personajes igual son un poco más esquemáticos, las transiciones no están tan logradas, o sea, no es un genio para mí de la literatura, es un autor de primera categoría, pero no sería un genio como Tolstói. Esto igual no está bien que yo lo diga, pero bueno, como lector, claro, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero no creo que llegue a la profundidad de Tolstói, pero realmente es un escritor de primera línea y que yo creo que realmente hay que leer. En Padres e Hijos hay un rasgo que me parece muy importante respetar una traducción y que es la manera de hablar de Bazarov. Porque así como la prosa de Turgenev en general, ya os digo, es armoniosa, es musical, como Bazarov es un nihilista, está en contra de todo, es un provocador, le gusta cortar las discusiones, le gusta ser el que gana. Él tiene en ruso un estilo como muy cortante, incluso a veces un poco casi vulgar, ¿no? Entonces en otras traducciones lo que había visto es que suavizaban mucho su tono, que hablaba muy bonito, ¿no? Incluso Bazarov, hay un momento, una frase suya que dice, como es así como hablar bonito es indecente, ¿no? A él no le gusta hablar bonito, le gusta ser como duro a la manera de hablar y brusco. Y esto es algo que la traducción intenté que se reflejara, ¿no? Esta manera de hablar. Otra cosa complicada de traducir a Turgenev, una de las cosas sería, pasa en general en la literatura rusa, pero mucho en su literatura, es que en la literatura rusa hacen hablar al pueblo, a los campesinos, a los zapateros, a los soldados, de una manera
que queda muy claro, muy marcado en el texto ruso original, que está hablando alguien que no es de la aristocracia, ¿no? que es de un registro, que es de un nivel de eso, de los zapateros, de los soldados o de los siervos. Entonces, esto que está tan marcado en la literatura rusa, al traducirlo nos plantea a los traductores un problema, porque igual en castellano hay tradición, pero no tanta como en la literatura rusa, de hacer una diferencia tan marcada entre los registros. Esto en Turgeniev se ve mucho, en Tolstói también, porque él tenía un oído muy musical y le gustaba mucho imitar en sus obras o reproducir los acentos de la gente, los dialectalismos, las palabras mal formadas, los errores gramaticales. Entonces eso es algo que en la traducción un traductor tiene que tener muy en cuenta y espabilarse para que eso quede reflejada en su traducción y no quede todo, como os decía antes, plano, planchado, neutro. Eso no tiene que quedar neutro, tiene que quedar realmente con el estilo que le pertoca. ¿Qué más? En cuanto a las notas a pie de página, otro tema que tiene que ver con los traductores, hay algunos que como que las aborrecen y las evitan lo máximo posible. Hay otros, como yo, por ejemplo, que no tengo ningún problema en poner notas a pie de página si es que son necesarias, claro. Entonces, puede ser también que la traducción de libros ingleses no haya tanta tradición de poner notas, se resuelve más pues poniendo una morcilla o espabilándote como puedas. En la literatura rusa traducida hay mucha más tradición y encontramos muchas más notas a pie de página, también igual porque es una realidad histórica más lejana y que hace falta explicarla más, ¿no? Y no solo eso, sino que en la editorial Alba, cualquier referencia a una obra literaria, a un personaje histórico o algo así, ellos, si no la pongo yo, me piden una nota a pie de página, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que las notas a pie de página de un clásico ruso pueden enriquecer el texto y poner el contexto necesario para que el lector no tenga todo el rato que estar buscando en una enciclopedia, en un diccionario de qué estás hablando, ¿no? Una de las cosas que me va muy bien el tema de las notas es, por ejemplo, el tema de los nombres rusos, que para el lector que no es ruso es una pesadilla, ¿no? Porque de repente tienes un mismo personaje que se llama de 1000 maneras distintas, el nombre formal y todos los diminutivos. Entonces el lector de aquí puede pensar que hay 6 personajes cuando es el mismo, ¿no? Entonces esto, si no lo pones como en una nota a pie de página, es difícil hacerlo, ¿no? Y lo que no quiero hacer tampoco es empobrecer el texto. A mí me gusta dejar, cuando es un clásico ruso, el texto tal cual como se escribió, o intentar hacerlo así, y cualquier ajuste, intentar hacerlo en la nota a pie de página. Sin abusar, tampoco quiero que sea un rollo estar todo el rato mirando a pie de página, ¿no? Pero si son necesarias, me parece que es importante que estén allí. Y bueno, en cuanto a Aguas de Primavera, que ya os digo, es esta novela corta, igual es la más famosa junto con El primer amor, y que salió, yo creo que es la semana pasada. Es una historia como muy trágica sobre el amor, sobre un hombre que se enamora de una mujer y después de otra que le causa la perdición, ¿no? Pero es interesante, primero porque tiene muchos rasgos, otra vez, autobiográficos, porque la novela empieza cuando Sanin, que es el protagonista, está en Alemania, en Frankfurt, entra en una pastelería y allí encuentra a una chica, la dependienta, que sale corriendo y dice, por favor, ayúdeme, mi hermano se está muriendo. Y entonces él entra a la trastienda, digamos, o al piso donde viven, que viven como en una habitación detrás de la tienda, y ayuda al chaval que se está ahogando. Y entonces, a partir de allí, se enamora de esta chica, que es guapísima, y entonces a partir de ahí surge esta historia. Esta historia le pasó realmente a Turgeniev, y de allí parte Aguas de Primavera.
Y hay otro personaje, el otro personaje femenino más importante de Aguas de Primavera, no sería esta chica que es joven, inocente, italiana, pero con carácter, pero como muy soñadora y pura, sino que sería un tipo de mujer que también sale mucho en las obras de Turgenev, que es la mujer de mundo, manipuladora, fascinante, seductora, o sea que sería un poco la femme fatale y que sería la mujer que le gustaba a Turgenev y de la que se solía enamorar, ¿no? Entonces, aunque el personaje principal de Aguas de Primavera se basa un poco en otra persona, podemos ver claramente que de quien está hablando también es de Paulina Viardot. Hay un momento que Turgenev llegó a confesar a un escritor que se llama Afanasi Fied, en un momento de desesperación, hablando sobre Paulina Viardot, y dijo: estoy subordinado a la voluntad de esta mujer. Ha eclipsado hace tiempo y para siempre todo lo demás. Solo me siento dichoso cuando una mujer me pisa el cuello con un tacón y me aprieta la nariz contra el fango. Entonces él tenía esta fascinación por las mujeres que le hacían sufrir, y no hay que ser muy listo para ver que está reproduciendo la relación con su madre, ¿no? en el amor por las mujeres, ¿no? Este maltrato psicológico es como que lo reproduce, lo erotiza, y era el tipo de mujer que realmente o sea, realmente era algo irracional, o sea, se sentía superado por ese tipo de mujeres. Entonces vemos también en Aguas de Primavera esta situación de Turgenev, de que siempre se sintió que no había formado un nido propio, no había formado una familia, y siempre estuvo como al borde de un nido ajeno. El nido ajeno serían Pauline Viardot y su marido, y siempre estuvo como un poco a expensas de ello, pero sin crear su propio nido familiar. Y esto es algo que se refleja muy bien en lo que encontraremos en Aguas de Primavera. Como os he dicho antes, también en Aguas de Primavera encontramos incluso al padre de Pauline Viardot, y se lo nombra como el cantante más importante de su momento, más famoso en todo el mundo. Esta obra tuvo muchísimo éxito entre los lectores, es de la que más éxito tuvo entre los lectores, pero la crítica no le gustó porque la vio folletinesca. Y es verdad que tiene un toque folletinesco que la hace muy divertida, entonces es muy entretenida de leer porque es un poco un culebrón trágico, ¿no? Digamos. Y Gustave Flaubert, después de leer Aguas de Primavera, le dijo a Turgenev en una carta: quiero decirle que he leído Aguas de Primavera. Esta historia es la de todos nosotros. Esto sí que es una novela de amor. Para calificar su última obra no encuentro otra palabra que esta, que es muy tonta, encantadora. Una obra que llena el amor de corazón, una obra que llena de amor el corazón, que hace sonreír y que da ganas de llorar. Y bueno, son las 8:07. Puedo seguir hablando, pero si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo, pues adelante. ¿Alguien ha leído algo de Turgenev? Sí, yo. ¿Sí? Tengo el libro. Ah, el libro de Nobles. Ah, muy bien. Sí, sí. Vale, ¿y qué te pareció? Pues es que yo soy mucho de Dostoyevsky. Ah, bueno. O sea, me pasó un poco esto, ¿no? Que yo tengo una hermana que es muy fan de Turgenev, tienes que leerlo. Entonces, mi experiencia fue que, claro, venía el Crimen y Castigo y luego los hermanos Karamazov, y de repente esto fue como... Lo único que o sea, yo no sé, es que yo pensaba que toda la literatura rusa era mucho de divagar largamente sobre temas trascendentes, la injusticia, y claro, este libro es absolutamente distinto. Entonces fue como lo más ligero que he leído en mi vida de la literatura rusa. Entonces la verdad es que me gustó. Entonces cuando decías me ha gustado, cuando decías no, de la, o sea, el tipo de prosa, ¿no? Que se lee bien, fácil, rápido, a mí sí me pareció esto. Es verdad que luego el tema de profundidad no me pareció nada.
pero sí, a mí me gustó bastante. Sí, es que es un estilo, es que es radicalmente distinto, es que es otra esfera. Dostoyevsky es totalmente opuesto, ¿no? En Dostoyevsky son estos personajes atormentados, además que eran muy opuestos en ideas y de hecho se llevaban fatal. Cuando se conocieron, Dostoyevsky lo admiraba mucho, pero al poco ya empezaron a surgir entre ellos conflictos, porque Dostoyevsky, así como Turgenev era occidentalista, muy cosmopolita, Dostoyevsky era todo lo contrario, era eslavófilo, ¿no? Para él Rusia era la madre Rusia, la iglesia rusa ortodoxa, y no se tenía que contaminar, os lo que decía antes, por esta Europa en decadencia, ¿no? Entonces en ese sentido chocaba mucho. También Dostoyevsky tenía muchos celos de Turgenev, porque Turgenev tenía dinero, era noble y se podía permitir escribir tranquilamente sus obras. En cambio Dostoyevsky muchas veces no tenía ni siquiera la posibilidad de repasarlas, las escribía, las enviaba al editor porque tenía muchas deudas, y de hecho tanto fue así que a partir del Jugador las obras ni siquiera las escribía, sino que las dictaba. Se las dictaba a una estenógrafa que después se convirtió en su mujer, Ana Grigorievna Dostoyevskaya, y entonces él siempre decía que le daba la sensación que la obra que le habría gustado crear no llegaba ni al 5%, porque es que no había tenido tiempo ni de volverla a leer casi, ¿no? Entonces él iba haciendo como el esquema en su cabeza, la iba dictando y la iba escribiendo a medida que le iba dictando. Entonces es que son dos autores que no podrían ser más distintos, ¿no? También, por ejemplo, Dostoyevsky era muy religioso y Turgenev no. Turgenev creía que era más mundano en esto, era más de vivir los placeres de la vida. Le gustaba vestir bien, le gustaba la buena comida, le gustaban los viajes, en ese sentido era un bon vivant, ¿no? Y esto chocaba también mucho con Dostoyevsky. Dostoyevsky era como muy atormentado, muy religioso, el destino de Rusia, y Turgenev también creía que una vez que se muriera, ya está, se había acabado, ¿no? Entonces él quería disfrutar en esta vida. Una pregunta es, o sea, también con respecto a la traducción, por ejemplo, o sea, claro, habrá distintas ediciones. Entonces, cuando se traduce desde el original, o sea, ¿comparas, por ejemplo, el tipo de ediciones que hay de la misma novela en ruso o directamente? O sea, ¿cómo seleccionas? ¿Te refieres del original en ruso? Sí, no de las traducciones francesas del ruso. Sino te refieres del ruso, ¿eh? Sí. Porque yo siempre parto de las obras completas. Voy a buscarla porque las obras, en la literatura rusa esto está muy bien, digamos, hecho, digamos, y tienes las obras completas de los autores en varios volúmenes. Las de Turgenev, por ejemplo, las oficiales, las canónicas, están en 22 volúmenes. Las de Tolstoy en 90. Entonces, siempre tienes que partir de las obras completas, porque además allá hay un aparato crítico muy importante que te sirve mucho para traducir, para las notas a pie de página, por ejemplo, y se consideran que son las canónicas. Entonces yo siempre voy a las obras completas y de ahí saco el original. Gracias. ¿Has hecho alguna traducción de ruso contemporáneo? Sí. Lo primero, el primer libro que hice de todos, el primero que era para Círculo de Lectores Galaxia Gutenberg, era de un soldado de 18 años que había estado en las dos guerras de Chechenia y era contemporáneo, digamos. Entonces eso fue lo primero que hice, por ejemplo. Después he traducido ensayo de gente también que son contemporáneos, y ya en ficción casi todo lo que he hecho ha sido más 19. ¿Y has encontrado una diferencia muy grande entre traducir clásicos del 19 y traducir a alguien contemporáneo? Sí. Sí. Sí, no estoy peleando, ¿eh? Claro, primero el lenguaje ha cambiado mucho, porque cuando traduces literatura rusa al 19 es eso, es lenguaje del 19, el tipo de realidad es radicalmente distinta. Claro, yo estoy hablando normalmente de la Rusia prerevolucionaria y cuando aún todavía había siervos, ¿no? Entonces era una Rusia que hoy en día no existe. Entonces esa realidad ya hace que el tipo de vocabulario que uses no tenga nada que ver. Aparte, por supuesto, de que yo siempre estoy con partes de los carruajes,
que si no la capota, la no sé qué, el tipo de ruedas, el tipo de engranajes de los carruajes, que para ellos era tan importante porque era cómo se movían, ¿no? El tipo de uniformes, el sistema de los funcionarios. El funcionariado era una manera de funcionar que no tiene nada que ver como ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, el léxico, la realidad es que realmente es muy distinto, sí. O sea, ¿El sintáctico y así también es mucho más ligero ahora o no? O yo es que tengo una idea así un poco, digamos, mastodóntica. Según el autor. Esto es según el autor, porque hay autores que hoy en día todavía son muy complejos de traducir y otros que son más ligeros. Es según el autor. Pero sí, es que esto es según el autor, ¿eh? Sí, vale. Sí. Eso que en castellano, por ejemplo, el 19 es más alambicado, más retorcidito, más adornado. Sí. Teóricamente, o en principio, el 20 o el 21 ya son, pues, es otra ligereza, ¿no? Sí, podríamos buscar un poco muchas cosas, un equivalente, sí. No se le da tanta perfección, tan redondas las frases, con todos sus... Sí. No sé. Sí. Aquel, el cual, no sé qué, ¿no? Sí, las frases... Van aligerándose mucho. Sí. Supongo incluso más o menos, aunque depende del autor, exacto. Sí. ¿Cuál recomendarías para leer el primero? De Turgenev, el primero... A ver, yo al que le tengo más cariño es al de Herido de Nobles porque fue el primero que hice de él. Pero igual si tuvieras que empezar... O Padres e Hijos, que es el más famoso, el más importante, y es que está muy bien Padres e Hijos. Nabokov, de hecho, la consideraba una de las mejores novelas del 19. O sea, de toda la literatura del 19, Nabokov creía que era Padres e Hijos una de las mejores. Y si no, Aguas de Primavera también. Aguas de Primavera es que es muy, muy entretenida y entenderás un poco lo que es Turgenev y todos sus temas están allí también. Entonces ya te diría, o Padres e Hijos o Aguas de Primavera. ¿Cómo se trabaja haciendo informes de lectura? ¿Cómo se trabaja? Bueno, pues una editorial te encarga que le hagas... Muchas editoriales muchas veces no leen el libro, no tienen tiempo de leer los libros, ¿no? O incluso no saben el idioma en el que ha sido publicado. Entonces encargan a una persona que lo lea y haga un pequeño informe que hablas de la trama, como con bastante profundidad, de las características del libro, del mercado que puede tener, el tipo de lector, por ejemplo, si crees que es comercial o no, un poco para que el editor, leyéndose ese informe, ya se haga una idea de si le interesa publicar ese libro o no, ¿vale? Entonces, están muy mal pagados los informes de lectura, porque por el tiempo que te lleva, pues está mal pagado, pero aprendes un montón porque tienes que leer rápido y tienes que leer además con sentido crítico, ¿no? Y después te tienes que esmerar en que quede bien, sobre todo si quieres trabajar con esa editorial, porque es una buena entrada, como decía antes, para entrar en una editorial. Si el editor está contento con tus informes de lectura y ya ve que escribes más o menos bien, pues es posible que ya te ha conocido y le dices, oye, yo también soy traductor, y te puedas introducir en esa editorial. Vale, es que no soy traductora ni nada. No eres traductora. No tengo ninguna relación. Vale. Pero sé que yo conozco a una persona, por ejemplo, que no es traductor y hace informes de lectura, pero porque le gusta, ¿eh? Y va haciendo varios al año. Entonces, eso es hablar con alguna editorial y decir que te interesaría hacer informes de lectura. ¿Y cómo demuestro mi experiencia leyendo? Pues eso no lo sé. Eso no lo sé. No, igual te hacen una prueba. Porque en Alba solo publican clásicos, ¿no? Hay varias colecciones. La de clásicos, claro, solo clásicos, pero tienen algunos más. Tienen la de Rara Avis, que son como clásicos que no son tan conocidos, que son del 20, del 19, que Concha ha publicado bastante con ellos. Tienen ediciones para niños, tienen después dedicados a la música, al teatro, al arte de escribir, tienen varias colecciones. Entonces tengo que hablar con
yo no sé si lo llevaría esto Luis Magriñá, pero puedes escribir a la editorial, a esta y a otras, ¿eh? Y ofrecerte como lectora, digamos. Sí. ¿Qué meta te queda como traductor después de Guerra y Paz? ¿Qué te apetecería hacer? No sé qué meta, pero porque ya está, ya me podría morir. Ya está, ya es como decir, es como que la vida ya no tiene sentido, ¿no? Después de eso, lo digo en serio. Pero bueno, no, seguiré con Tolstoy. Sí, me apetece mucho además. Tengo los 2 siguientes que haré son 2 de Tolstoy. Sí, sí. ¿No te apetecería de repente hacer contemporánea así para cambiar? No, yo en el 19 estoy muy feliz. O sea, me da muchos problemas, me da mucho trabajo, pero por otro lado es como que descanso en el 19. Estoy bien allí, instalado, en el campo ruso. Exacto. Ahora que ya me sé el vocabulario, pues oye, hay que aprovecharlo. Sí, sí. Volúmenes hay, ¿no? Hasta 90. Sí, exacto, volúmenes. No, Silvana podrá con todo. No, allí podemos repartir bastante. Hay 90 donde escoger. Sí, sí. Pues está, ¿no? Bueno. Vale.